Mi hermano heredó la casa de mi abuelo y se burló de mí delante de toda la familia, hasta que el abogado leyó la última cláusula del testamento. Nunca pensé que terminaría escribiendo algo así, pero varios familiares me dicen que estoy siendo resentido y necesito una opinión externa. Tengo 31 años. Mi hermano Daniel tiene 38. Siempre fuimos muy diferentes. Daniel es de esas personas que saben exactamente qué decir para caerle bien a cualquiera. Es carismático, simpático y tiene una facilidad increíble para hacer que la gente lo vea como el héroe de cualquier historia. Yo soy todo lo contrario. No soy especialmente sociable. Trabajo como ingeniero, disfruto estar en casa y nunca me ha gustado llamar la atención. Mientras crecíamos, eso significó que Daniel siempre era el favorito. Mis padres nunca lo admitieron, pero era evidente. Si ambos sacábamos buenas notas, felicitaban primero a Daniel. Si ambos cometíamos un error, normalmente yo terminaba recibiendo un castigo más severo porque Daniel no haría algo así sin una razón. Con los años aprendí a dejar de competir. Simplemente acepté que las comparaciones nunca terminarían. La única persona que nunca hizo diferencias fue mi abuelo Ernesto. Él siempre decía algo que todavía recuerdo. La gente demuestra quién es cuando cree que nadie la está mirando. Cuando era niño no entendía esa frase. Ahora sí. Hace unos 7 años mi abuelo empezó a tener problemas de movilidad. No era algo grave al principio. Simplemente le costaba conducir largas distancias y subir escaleras. Todos en la familia prometimos ayudar. Durante los primeros meses incluso hicimos un calendario. Cada hijo y cada nieto tendría un día asignado para visitarlo. Ese calendario duró exactamente 3 semanas. Después todos empezaron a poner excusas. Que el trabajo. Que los niños. Que estaban muy cansados. Que irían el próximo fin de semana. Al final solo quedábamos 2 personas visitándolo con frecuencia. Mi abuelo y yo. Nunca se lo reclamé a nadie. Simplemente me parecía normal. Vivía apenas a 20 minutos de su casa. Si iba al supermercado, le preguntaba si necesitaba algo. Si tenía cita médica, lo llevaba. Si se dañaba una llave o una tubería, la arreglábamos juntos. Muchas tardes ni siquiera hacíamos nada especial. Veíamos béisbol. Jugábamos dominó. O simplemente tomábamos café en el porche mientras él hablaba de cuando conoció a mi abuela. Jamás pensé que aquello fuera un sacrificio. Era mi abuelo. Eso era todo. Daniel también aparecía. Pero era diferente. Siempre avisaba antes. Siempre llegaba con regalos llamativos. Una botella de vino. Un pastel enorme. Algún aparato electrónico que mi abuelo nunca aprendía a usar. Y, curiosamente, siempre había alguien tomando fotografías. Mi madre. Su esposa. Algún primo. Era casi un evento. Después las fotos aparecían en Facebook. Disfrutando otro día con el mejor abuelo del mundo. Hay que valorar a quienes nos dieron todo. La familia siempre primero. Cada publicación recibía cientos de reacciones. Mi abuelo nunca tuvo redes sociales. Ni siquiera sabía que esas fotos existían. Un sábado llegué temprano para llevarlo al médico. Encontré a Daniel saliendo de la casa. ¡Qué milagro!, me dijo sonriendo. Vengo por la cita. Ah, cierto, yo tenía cosas que hacer. Entré. Mi abuelo estaba sentado esperando. Cuando salimos hacia el coche me preguntó algo. ¿Daniel ya se fue? Sí. Qué raro. Pensé que venía a ayudarme a mover unas cajas del garaje. Esperó unos segundos. Supongo que se le olvidó. No dijo nada más. Pero vi la decepción en su cara. Con el tiempo empecé a notar pequeños detalles. Cada vez que alguien preguntaba quién ayudaba al abuelo, Daniel respondía antes que nadie. Yo intento venir siempre que puedo. Lo acompaño bastante. Estoy pendiente de todo. Nadie me mencionaba. Y honestamente, nunca corregía a nadie. No veía el punto. Mi abuelo sabía la verdad. Eso me bastaba. Hace 3 años ocurrió algo que cambió muchas cosas. Mi abuelo sufrió una caída. No fue gravísima. Pero se fracturó la cadera. Estuvo hospitalizado casi 2 semanas. Recuerdo perfectamente el primer día. Toda la familia llenó la habitación. Había flores. Globos. Frutas. Abrazos. Promesas. Todos decían exactamente lo mismo. Cuando salgas de aquí no vas a estar solo. Mi abuelo sonreía. Yo también quería creerlo. 2 semanas después. No quedaba nadie. Las visitas desaparecieron. Los mensajes disminuyeron. Y, otra vez, todo volvió a ser como antes. Yo lo llevaba a rehabilitación 3 veces por semana.
Aprendí a cocinar algunas de sus comidas favoritas porque no podía permanecer mucho tiempo de pie. Incluso adapté el baño de la casa con barras de apoyo. Nunca pensé demasiado en ello. Solo era lo que había que hacer. Una tarde, mientras cambiábamos un foco del patio, me preguntó algo muy extraño. ¿Alguna vez has pensado qué harías si heredases esta casa? Me reí. Abuelo, ni siquiera empieces con eso. Respóndeme. Miré alrededor. Era una casa antigua. Enorme. Construida por él y mi abuela cuando eran jóvenes. Necesitaba reparaciones. El techo tenía goteras. Las ventanas eran viejas. La instalación eléctrica era un desastre. Probablemente venderla. Él soltó una carcajada. Esa es una respuesta muy honesta. Después negó con la cabeza. Pero tú no lo harías. ¿Cómo sabes? Porque llevas años reparándola como si ya fuera tuya. No supe qué responder. Los últimos meses de su vida fueron tranquilos. Su salud empeoró poco a poco. Pero seguía teniendo el mismo sentido del humor. Hasta el último día. Cuando falleció, toda la familia quedó devastada. Al menos eso parecía. En el funeral hubo más de 200 personas. Escuché historias increíbles sobre lo mucho que todos lo querían. Lo mucho que aprendieron de él. Lo presente que había estado en sus vidas. Mientras los escuchaba, no podía evitar preguntarme dónde habían estado todos esos sábados. El funeral terminó. Pasaron unas semanas. Y entonces empezaron las conversaciones. No sobre el abuelo. Sobre la herencia. Mi madre fue la primera. ¿Sabes qué va a pasar con la casa? Negué con la cabeza. No. Seguramente Ernesto se la dejó a Daniel. Fruncí el ceño. ¿Por qué piensas eso? Me miró como si la respuesta fuera obvia. Porque era quien más lo cuidaba. No dije absolutamente nada. Mi padre asintió. Todos lo vimos. Sentí un nudo en el estómago. Quise responder. Quise decir que eso no era cierto. Que Daniel aparecía una vez al mes mientras yo estaba allí casi todas las semanas. Pero, ¿para qué? No iba a discutir sobre mi abuelo pocas semanas después de enterrarlo. El día de la lectura del testamento finalmente llegó. Nos reunimos en el despacho del abogado. Éramos 11 personas. Mis padres. 2 tíos. 3 primos. Daniel y su esposa. Yo. Y el señor Ramírez, el abogado que había trabajado con mi abuelo durante más de 20 años. Antes de empezar, Daniel entró sonriendo. Se sentó a mi lado. Me dio una palmada en el hombro. Pase lo que pase, seguimos siendo hermanos. No sé por qué. Pero esa frase me sonó más a celebración que a consuelo. 5 minutos después comenzó la lectura. Primero fueron pequeñas cantidades de dinero destinadas a organizaciones benéficas. Luego algunas joyas de mi abuela para mis tías. Después varias herramientas antiguas para mí. Sonreí. Esas herramientas habían sido nuestro proyecto durante años. Me parecieron el mejor recuerdo posible. Entonces llegó el momento que todos esperaban. El abogado abrió otro sobre. Le acomodó las gafas. Y dijo las palabras que hicieron que toda la habitación contuviera la respiración. Respecto a la propiedad ubicada en la calle Robles número 18. Miré a Daniel. Él ya estaba sonriendo. Como si supiera exactamente lo que iba a escuchar. Y, por primera vez desde que murió mi abuelo. Sentí que quizá todos tenían razón. El abogado acomodó los papeles frente a él y habló con esa voz tranquila que tienen las personas acostumbradas a dar noticias importantes. La propiedad ubicada en la calle Robles número 18 será heredada por mi nieto, Daniel. No hubo sorpresa en la habitación. De hecho, varias personas sonrieron. Mi madre fue la primera en levantarse para abrazarlo. Sabía que tu abuelo reconocería todo lo que hiciste por él. Mi padre le dio una palmada en la espalda. Te lo ganaste. Mi tía Clara incluso empezó a aplaudir. No fue un aplauso largo, apenas unos segundos, pero bastó para que la situación se sintiera increíblemente incómoda. Daniel sonreía como si acabara de ganar un premio. Giró la cabeza hacia mí. No dijo nada. Solo levantó ligeramente una ceja. Era exactamente la misma expresión que tenía cuando éramos niños y lograba convencer a nuestros padres de que yo había roto algo que, en realidad, había roto él. Respiré hondo. No estaba enojado por la casa. O al menos eso intentaba repetirme. Lo que realmente dolía era escuchar a toda mi familia felicitarlo por unos cuidados que nunca dio. El abogado continuó leyendo el resto del testamento. Mi primo recibió el coche antiguo. Una tía heredó algunas antigüedades. Otra recibió una colección de relojes. Cuando terminó, cerró la carpeta. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo.
Daniel ya estaba haciendo planes. Creo que voy a remodelarla por completo. Mi esposa siempre quiso una cocina abierta. La sala necesita ampliarse. Tal vez hasta derribemos el viejo taller. Sentí un nudo en el estómago. Ese taller había sido el lugar favorito de mi abuelo. Allí me enseñó a usar herramientas. A construir muebles. A reparar bicicletas. Era prácticamente un museo de su vida. Mi tío Roberto intervino. La casa tiene mucho potencial. Con una buena remodelación puedes venderla por una fortuna. Daniel sonrió. La verdad, eso estaba pensando. Mi madre añadió, Ernesto estaría feliz de saber que la casa quedará en buenas manos. Por primera vez en toda la reunión estuve a punto de decir algo. Pero el abogado levantó una mano. Disculpen. Todavía no hemos terminado. Toda la sala volvió a guardar silencio. El señor Ramírez tomó otra carpeta, mucho más gruesa que la anterior. El señor Ernesto dejó instrucciones muy específicas respecto a la vivienda. Daniel volvió a sentarse. Parecía relajado. Seguramente esperaba escuchar detalles sobre impuestos o escrituras. El abogado abrió la carpeta. La propiedad será transferida inmediatamente a nombre de Daniel. Hizo una pausa. Siempre que acepte las condiciones establecidas en el anexo del testamento. Daniel soltó una pequeña risa. Claro que las acepto. El abogado negó lentamente. Le recomiendo escuchar todas las condiciones antes de responder. La primera condición parecía sencilla. La casa no podía venderse durante 10 años. Daniel frunció el ceño. ¿10 años? Correcto. Bueno. No era ideal. Pero tampoco parecía el fin del mundo. Después vino la segunda. No podía demolerse ninguna parte original de la construcción sin autorización de un arquitecto designado por el fideicomiso familiar. La sonrisa empezó a desaparecer. Mi hermano preguntó, ¿fideicomiso? El abogado asintió. Su abuelo creó uno hace 12 años. Nadie en la familia parecía saberlo. Ni siquiera mis padres. La tercera condición fue aún más extraña. La casa debía permanecer disponible para reuniones familiares importantes. Cumpleaños. Navidad. Acción de gracias. Aniversarios. No podía cobrar alquiler por su uso. Daniel empezó a moverse incómodo en la silla. Su esposa le susurró algo al oído. El abogado continuó. El incumplimiento reiterado de cualquiera de estas condiciones podrá provocar la pérdida inmediata de la propiedad. Mi hermano levantó la mano. ¿Qué significa reiterado? Dependerá del administrador del fideicomiso. Daniel ya no sonreía. Pero lo peor aún no había llegado. El abogado abrió un sobresellado. Era diferente a los demás. Tenía escrita una frase con la letra de mi abuelo. Leer únicamente después de aceptar la herencia. Daniel firmó un documento aceptando todas las condiciones. Solo entonces el abogado rompió el sello. Esta es la última voluntad personal del señor Ernesto respecto a la vivienda. Todos guardamos silencio. Si Daniel decide aceptar esta casa, también acepta continuar con la responsabilidad más importante que ella representa. El abogado levantó la vista. Nadie entendía nada. Volvió a leer. Durante más de 20 años visité a mi hermano Manuel todos los sábados. Mi tío Roberto abrió mucho los ojos. ¿Manuel? Muchos familiares apenas lo conocían. Vivía solo en una pequeña casa al otro lado de la ciudad. Tenía 86 años. Nunca se casó. Con los años había perdido casi toda la movilidad. Mi abuelo jamás dejó de visitarlo. Ni un solo sábado. El abogado siguió leyendo. Si alguien quiere quedarse con la casa donde crecimos, también deberá cuidar del último miembro de nuestra generación. Daniel tragó saliva. ¿Qué quiere decir exactamente? El abogado respondió sin levantar la vista del documento. Cada sábado, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, usted deberá visitar personalmente al señor Manuel, ayudarlo con lo que necesite y compartir el almuerzo con él. Toda la habitación quedó en completo silencio. Daniel soltó una pequeña carcajada nerviosa. ¿Eso es todo? El abogado negó. Todavía no termino. No deseo que alguien cuide de Manuel por obligación. Por eso el administrador del fideicomiso verificará personalmente el cumplimiento de esta condición. Mi madre intervino. ¿Van a vigilarlo? Correcto. El señor Ernesto dejó instrucciones muy precisas. El abogado continuó. Si Daniel incumple 3 sábados consecutivos sin causa médica justificada, perderá automáticamente todos los derechos sobre la propiedad. Mi hermano se quedó inmóvil. Su esposa fue la primera en hablar. ¿Y entonces qué pasa con la casa? El abogado pasó la página. Existe un beneficiario sustituto. Todos giraron la cabeza. Yo también.
Nunca imaginé lo que iba a escuchar. En caso de incumplimiento. El señor Ramírez levantó lentamente la mirada. La vivienda pasará automáticamente a nombre de mi otro nieto. Hizo una pausa. Javier. Sentí que el aire desaparecía. Yo. Sí. Daniel golpeó la mesa. Eso es ridículo. El abogado permaneció completamente tranquilo. Es perfectamente legal. Mi hermano empezó a alterarse. Eso significa que él solo tiene que esperar a que yo falle. No. Solo tiene que esperar a que usted incumpla alguna condición. Es prácticamente lo mismo. El abogado negó con calma. Su abuelo dejó una nota adicional. Abrió otra hoja. Si Daniel considera estas condiciones demasiado difíciles, significa que nunca entendió por qué quería dejarle la casa. Nadie dijo una palabra. Mi abuelo continuaba. Una casa nunca fue un premio. Siempre fue una responsabilidad. Sentí un nudo en la garganta. El abogado siguió leyendo. La persona correcta no será quien más desee quedarse con ella, sino quien comprenda por qué existe. La reunión terminó de forma muy distinta a como había empezado. Daniel salió enfadado. Mi madre intentó convencerlo. No es para tanto. Solo son unas visitas. Mi hermano respondió, ¿todos los sábados durante 10 años? ¿Está loco? Mi padre trató de tranquilizarlo. Ya encontraremos una solución. Yo simplemente me fui. No quería discutir. Durante las semanas siguientes parecía que Daniel realmente iba a cumplir. Los primeros sábados llegaba puntual. Compraba comida. Publicaba fotografías con el tío Manuel. Las mismas sonrisas. Los mismos mensajes en redes sociales. Disfrutando tiempo en familia. No pude evitar notar el patrón. Un día fui a visitar al tío Manuel entre semana. Mientras tomábamos café me preguntó algo inesperado. ¿Tu hermano siempre mira el reloj? Me sorprendió. ¿Por qué lo pregunta? Porque cada sábado cuenta los minutos para irse. Se queda exactamente 2 horas. Luego dice que tiene mucho trabajo. Suspiró. Tu abuelo se quedaba todo el día. Eso me rompió el corazón. Pasaron 2 meses. Luego 3. Y una tarde recibí una llamada del abogado. Javier. Necesito que venga mañana al despacho. Creo que su abuelo tenía razón sobre algunas cosas. Actualización. Hola a todos. No esperaba volver a escribir sobre esto, pero muchísimas personas me pidieron una actualización después de lo que pasó con la casa de mi abuelo. La verdad es que, desde mi última publicación, las cosas fueron mucho más caóticas de lo que imaginaba. Han pasado casi 4 meses desde la lectura del testamento. Y sí. La casa ya no pertenece a Daniel. El día después de que el abogado me llamó, fui directamente a su despacho. Cuando llegué, el señor Ramírez tenía varios documentos sobre el escritorio. Ni siquiera me dejó sentarme antes de decir, su abuelo era un hombre extremadamente organizado. No entendía a qué se refería. Entonces abrió una carpeta azul. Dentro había un calendario. Cada sábado tenía una anotación. Fecha. Hora de llegada. Hora de salida. Observaciones. Le pregunté de qué era todo aquello. Su respuesta me dejó helado. El administrador del fideicomiso visitó al señor Manuel todos los sábados durante los últimos 3 meses. Mi hermano nunca supo que alguien estaba verificando el cumplimiento de las condiciones. El abogado empezó a leer las anotaciones. Primer sábado. Llegó a las 10:18. Permaneció hasta las 12:07. Se fue diciendo que tenía una reunión. Segundo sábado. Llegó con comida preparada. Permaneció 2 horas. Pasó gran parte del tiempo usando el teléfono. Tercer sábado. No se presentó. Llamó para decir que estaba ocupado. Cuarto sábado. No asistió. Quinto sábado. No asistió. Respiré hondo. Ya sabía lo que significaba. 3 ausencias consecutivas. Exactamente lo que el testamento prohibía. Aún así, el abogado me explicó que el administrador quiso darle el beneficio de la duda. Pensó que quizá había ocurrido alguna emergencia. Así que intentó comunicarse con Daniel. Varias veces. Nunca respondió. Solo recibió un mensaje de texto 2 días después. Estoy muy ocupado. Iré la próxima semana. Para entonces ya era demasiado tarde. El fideicomiso declaró oficialmente el incumplimiento. La transferencia de la vivienda se inició automáticamente. No hubo votación familiar. No hubo discusión. No hubo posibilidad de negociar. Todo estaba firmado y registrado desde hacía años. Pensé que Daniel aceptaría la decisión. Me equivoqué por completo. 2 días después apareció en mi apartamento.
Golpeó la puerta con tanta fuerza que pensé que alguien estaba intentando entrar por la fuerza. Cuando abrí, estaba completamente furioso. Esto era lo que querías desde el principio. Me quedé mirándolo sin entender. ¿De qué hablas? Esperaste a que yo fallara. No podía creer lo que estaba escuchando. Daniel. Yo ni siquiera sabía cuándo ibas a visitar al tío Manuel. No te hagas el inocente. Intentó entrar al apartamento, pero le cerré el paso. Le dije que se calmara. En lugar de hacerlo, empezó a gritar lo suficientemente fuerte como para que salieran dos vecinos. Finalmente se fue diciendo que iba a demandar a todo el mundo. Y lo hizo. Presentó una demanda para impugnar el testamento. Afirmó que las condiciones eran abusivas e imposibles de cumplir. El proceso duró poco más de un mes. Su abogado intentó argumentar que nadie podía obligar a una persona a cuidar de un familiar para conservar una propiedad. El problema era que nadie lo había obligado. Podía haber rechazado la herencia el mismo día de la lectura. La aceptó voluntariamente. Después firmó todas las condiciones. El juez fue muy claro. Había entendido perfectamente lo que estaba firmando. La demanda fue rechazada. Lo que realmente cambió la opinión de mi familia ocurrió durante ese juicio. El abogado presentó algo que ninguno de nosotros conocía. Mi abuelo había llevado un diario durante sus últimos 6 años de vida. No era un diario sentimental. Era un cuaderno sencillo donde anotaba quién lo visitaba. ¿Qué hacían juntos? ¿Y cuánto tiempo permanecían con él? No era para controlar a nadie. Simplemente era una costumbre que tenía desde joven. El juez permitió utilizar algunas páginas como prueba. Había cientos de anotaciones. Y casi todas tenían mi nombre. Javier me llevó al cardiólogo. Javier arregló la cerca. Hoy vimos el partido y comimos sopa. No me sentía bien. Javier canceló una reunión del trabajo para quedarse conmigo. También había registros de Daniel. Mucho menos frecuentes. Daniel vino 20 minutos. Trajo un pastel. Se fue porque tenía una comida con unos clientes. Daniel pasó para tomarse una foto conmigo antes de irse. Cuando escuché esa última anotación sentí un nudo en la garganta. No porque quisiera dejar mal a mi hermano, sino porque imaginé a mi abuelo escribiéndola esa misma noche. Después del juicio ocurrió algo que jamás esperaba. Mi madre me llamó. Llorando. No recuerdo la última vez que la había escuchado así. Solo dijo, necesito pedirte perdón. Fuimos a tomar un café. Durante casi una hora no habló del testamento. Habló de ella. Me confesó que siempre había creído más fácilmente a Daniel porque era el hijo que hablaba más, sonreía más y parecía tener todo bajo control. Yo nunca contaba lo que hacía. Nunca presumía. Y ella confundió mi silencio con indiferencia. Luego dijo algo que jamás pensé escuchar. Le fallé a tu abuelo, y te fallé a ti. No supe qué responder. Solo la abracé. Con Daniel la relación sigue siendo complicada. No nos hablamos desde el juicio. Me enteré por un primo de que todavía dice que el abuelo fue manipulado. Sinceramente. Ya no intento convencerlo de nada. Cada quien necesita vivir con las decisiones que tomó. Hace unas semanas finalmente fui a la casa. Entré solo. Todo seguía exactamente igual. Las herramientas seguían colgadas en el taller. La vieja radio seguía sobre el banco de trabajo. Incluso encontré la taza que mi abuelo usaba cada mañana. No cambié absolutamente nada. Mientras limpiaba el escritorio encontré un sobre con mi nombre. No estaba mencionado en el testamento. Simplemente decía, para Javier. Solo cuando la casa vuelva a sentirse como un hogar. Lo abrí allí mismo. La carta era corta. Si estás leyendo esto, significa que entendiste algo que mucha gente olvida. Las casas no mantienen unida a una familia. Las personas sí. No permitas que estas paredes se conviertan en un trofeo. Llénalas otra vez de risas. Y cuando llegue el momento, entrégalas a alguien que valore a las personas más que a los ladrillos. Lloré como un niño. El fin de semana pasado hice exactamente eso. Invité a toda la familia. A todos. Incluso a Daniel. No vino. Pero mis padres sí. Mis tíos también. Mis primos llevaron a sus hijos. Y, por supuesto, el tío Manuel ocupó el asiento donde siempre se sentaba mi abuelo. Mientras almorzábamos, miré alrededor de la mesa. Había niños corriendo por el jardín. Mi madre riéndose con mis tías. El tío Manuel contando la misma historia por 5ª vez. Y, por un momento, sentí que mi abuelo había conseguido exactamente lo que quería. No dejar una casa. Sino recordarles a todos que una familia solo vale la pena cuando alguien está dispuesto a cuidar de ella. Y creo que esa fue la verdadera herencia que intentó dejarnos desde el principio.